Muy buenos días, tengan nuevamente, hermanos centroamericanos, que en esta oportunidad estamos llegando ya al penúltimo tema de este diplomado sobre uso y manejo seguro, que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Muchas gracias, a Joani, por las coordinaciones que has tenido para poder llevar este diplomado. Para nosotros es muy importante y qué bueno que sea el primer diplomado que se establece fuera de nuestras fronteras guatemaltecas. Continuamos con el tema salud del suelo e importancia para la producción agrícola, pero vamos a ver el enfoque en el módulo, sería el módulo 4, sobre la química del suelo. Hemos tenido pues un sinfín de temas que nos han llegado ya a esto y pues para nosotros es muy importante poder recibir esa retroalimentación de parte de ustedes, las consultas que se puedan generar, saben que estamos para servirles. Y nuevamente está con nosotros el ingeniero Cristian Rossi, quien va a llevar este tema, a quien yo agradezco la ponencia y pues bueno, aquí voy a estar siempre para apoyarles. Tengan todos muy buen día. Adelante, Cristian, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ustedes por estar presentes nuevamente, a Soani por la coordinación y sobre todo por el entusiasmo y por el interés en estos temas que poco a poco se han ido sumando, se han ido integrando para ir comprendiendo este tema tan importante que es la salud del suelo. Como verán, pues el tema de hoy, la química del suelo, viene después de haber tratado las propiedades físicas del suelo, los aspectos físicos y los aspectos biológicos. Se queda al final la química del suelo porque es el tema que interviene precisamente y une los aspectos físicos con los aspectos biológicos. Y obviamente, como ya lo hemos mencionado, pues no se puede quitar uno de estos elementos porque entonces no habría salud del suelo, prácticamente no existiría el suelo. Pero quisiera hacer algunas aclaraciones. Primero, el tema es a todo el mundo cuando se habla de química, le da miedo, es un tema complejo, pero la verdad es que dentro de la complejidad, lo que vamos a tratar, los aspectos que vamos a tratar hoy son aspectos sencillos, aspectos fáciles de comprender, pero sobre todo útiles. Entonces, y segundo, la siguiente recomendación, observación es que sí, por favor, como mencionó Luis, como lo hemos hecho siempre, sus observaciones, sus comentarios, si algo no queda claro, por favor apúntenlo, tengámoslo ahí presente para tratarlo al final, porque es un gran gusto oírlos, es un gran gusto compartir, es un gran gusto aclarar. Y si existieran preguntas de los otros módulos que hemos tratado, por favor, juntémoslas y tratémoslas al final. Así es que, sin más, voy a proceder a apagar mi cámara para tener una mejor señal. Voy a también a encender el puntero, pero quisiera pedirles que por alguna razón, ya que no estoy hoy en la oficina, si hay una bajada en la señal, por favor que me avisen para no quedarme hablando yo solito. Me cuentan si están o no están. Así es que con eso, muchas gracias a todos y estamos entonces pendientes para el desarrollo. ¿Ok? Ya tenemos en acción el puntero y estamos listos entonces. Como siempre, vamos a empezar con una revisión rápida de la agenda para que ustedes más o menos se hagan una idea de qué temas vamos a tratar. La química del suelo como tal es muy compleja por todas las reacciones y todos los fenómenos que se dan, pero vamos a tratar lo siguiente el día de hoy con ustedes. Primero, las propiedades químicas del suelo. ¿Cuáles son las importantes que están relacionadas con la agricultura, con el desarrollo de nuestros productos vegetales, con el uso específicamente de fertilizantes y nutrientes y enmiendas? Luego, un poquito de qué es la capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? El CIC, que todo el mundo, pues, del que todo el mundo habla, todo el mundo conoce. Vamos a hablar un poquito y ver cuáles son sus características.
También es importante hablar de la capacidad de intercambio aniónico. Como tenemos cationes, iones positivos, pues también hay iones negativos presentes en la Tierra y es importante entender. La acidez y el pH, que dicen por ahí es lo mismo, pero es diferente. Realmente están relacionados y uno es medida del otro. Entonces vamos a establecer por qué es importante tomar en cuenta la acidez y cómo podemos regular o variar la acidez para beneficiar a nuestro cultivo. Además, la parte de la acidificación del suelo, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, qué problemas ocasiona y cómo corregir esa acidificación del suelo. Por supuesto, del efecto del aluminio y del manganeso, que son los grandes ejemplos de qué pasa cuando se acidifica un suelo y qué problemas hay sobre los cultivos. La reducción de la acidez, qué técnicas existen, qué maneras hay de contrarrestar esa acidez. Las mejoras en la estructura del suelo, que como recordarán, esto ya lo hemos tratado en la parte de aspectos físicos, también lo tratamos en la parte de aspectos biológicos, pero ahora lo vamos a tratar precisamente en la parte química, cómo se mejora la estructura del suelo en este tema. Las referencias, una miradita a las referencias como siempre, y las conclusiones que son tan importantes en donde ustedes y nosotros compartimos para llevarnos una buena cantidad de información que esperaría yo que se vuelva en muchos conocimientos, pero sobre todo que los podamos compartir con todas las personas que lo necesitan y que están a nuestro alrededor. Así es que esta es la agenda y sin más, pues nos vamos a centrar nuevamente en nuestro diagramita para que ustedes se recuerden de todo lo que hemos hablado y por supuesto tenemos los aspectos físicos, los aspectos biológicos incidiendo en la salud del suelo y el día de hoy enfocados en los aspectos químicos del suelo. La salud del suelo no existe si no están todos los aspectos físicos presentes, los aspectos biológicos y por supuesto los aspectos químicos. Ya se dieron ustedes cuenta que el diagrama es un diagrama que tiene una convergencia hacia el centro. O sea que todos los factores juntos hacen esta salud del suelo que es tan importante. Entonces, empecemos pues por analizar las propiedades químicas del suelo. Recordemos que la química tiene que ver con todas las interacciones, las relaciones de los compuestos con el ambiente, con la situación en donde están y estos compuestos entre ellos mismos. A eso le llamamos la química. Por eso decimos que cuando hay química en un lugar es porque hay una buena relación, hay una buena interacción. Y cuando hay mala química, pues esas interacciones son complejas, son complicadas, son difíciles. Nosotros nos vamos a enfocar en que esas propiedades químicas nos permitan la salud del suelo. Primero, muy importante, primera propiedad química del suelo, retención y liberación de nutrientes. Y como recordarán, pues ya hemos hablado de que la estructura biológica y la estructura física permiten esa retención y liberación de nutrientes. Pero ¿por qué se da esa retención y liberación? Precisamente por las cargas eléctricas de los nutrientes, de los cationes, de los aniones que están presentes y por supuesto un medio acuoso que nos permite, o sea, el agua en el suelo, la solución del suelo que nos permite hacer ese movimiento. Digamos que ese es el vehículo y lo que nos interesa mover son esas sustancias químicas que están relacionadas con la nutrición de las plantas. ¿Cómo se hace o cómo se da eso? Pues obviamente, y repito, se necesita una estructura física para que haya pues esas carreteras, esos caminos, esos puentes, esos sistemas de comunicación. Obviamente está esa estructura física y dependemos. Cristian, De todos estos seres biológicos. perdón, Cristian, Dime. tuviste una pausa justamente en el inicio de esta diapositiva.
disculpas. Solo voy a chequear rápidamente cómo está mi señal, porque según yo está funcionando bien. Ok, rebobino entonces y disculpas. Hablando de las propiedades químicas del suelo, dijimos hace un rato, y lo repito, que la química es precisamente la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que son las relaciones, las interrelaciones, las reacciones, los procesos que se dan de interacción entre las sustancias que están en un medio. En este caso, el medio es nuestro suelo. Esas relaciones, esas interacciones se deben precisamente a cargas eléctricas, a concentraciones, a disponibilidad, a proveer todos los elementos necesarios, que haya la energía suficiente para que todo esto se dé. Pero debe estar alojada en un medio físico y por eso es que es tan importante la parte de las propiedades físicas y además de están todos estos seres vivos, la parte microbiológica y la parte de insectos y demás organismos que están presentes en el suelo que nos permiten hacer todo este funcionamiento. Entonces, la parte física nos da las carreteras, las vías de comunicación, los accesos, como ustedes lo quieran ver, para que se den las reacciones. La parte microbiológica estimula, ayuda, desplaza, interactúa, hace simbiosis para que haya ese movimiento, para que se regule la nutrición adentro del suelo y la planta pueda beneficiarse, la raíz de la planta sea capaz de tomar los nutrientes del suelo y devolver al suelo agua y otros compuestos y mantener una estabilidad, un intercambio, este proceso de reacciones. Entonces, no tengamos miedo a lo que es la química del suelo, porque sin ella no funcionamos. Entonces, es mejor entenderla bien. Lo siguiente es la acidez y la alcalinidad. Esto que está aquí, acidez versus alcalinidad, son los opuestos de una escala de medición de concentración de iones H+, o sea, de protones cargados positivos, y la alcalinidad está relacionada con los iones cargados negativos, los cationes y los aniones. Mientras más cationes hayan, más acidez tendremos. Mientras más aniones tengamos, más alcalinidad o basicidad tendremos. Alcalinidad y basicidad es prácticamente lo mismo. Y en la escala de pH, o sea, el pH, el potencial de hidrógeno, es la medición logarítmica de la cantidad de iones H más que existen en un medio. Podríamos tener un pOH, casi nadie habla de él. El pOH sería el potencial de los iones hidroxilos, o sea, los iones cargados negativos. Pero nos vamos a centrar en el pH porque es la escala que todo el mundo maneja. Esta es una propiedad importantísima porque va a estimular la cantidad de acidez, la presencia de acidez o la presencia de alcalinidad, el movimiento de los cationes y de los iones que son útiles para las raíces y para la planta. Por supuesto que dentro de las propiedades químicas, muy importante, vital, es el contenido de nutrientes. Y ese contenido de nutrientes está establecido por concentraciones, o sea, cantidad de masa, de moles que están presentes en una cantidad de volumen, o sea, masa por unidad de volumen y eso nos da una concentración. Podríamos hablar también de porcentajes, pero cuando hablamos de contenido de nutrientes estamos hablando de concentraciones. El contenido de nutrientes está regulado por ciclos y aquí está puesto el ciclo del nitrógeno, que es vital dentro del suelo. Ya hablamos con ustedes en sesiones anteriores que el nitrógeno, siendo un gas inerte en la atmósfera, también está presente en el suelo en cierta cantidad. Y ese nitrógeno,
como gas no puede ser utilizado por las plantas. Las plantas no respiran nitrógeno ni toman el nitrógeno como tal del suelo. Entonces se necesita transformarlo en sustancias que sí sean asimilables por las raíces. Ese proceso tiene un ciclo y ese ciclo transforma el nitrógeno gaseoso de la atmósfera a compuestos amonicales, a compuestos nitritos, por ejemplo, a nitratos dentro del suelo, producido básicamente por bacterias, por microorganismos que están ahí haciendo todo este proceso, pero también hay descomposición dentro del suelo, hongos y bacterias desnitrificantes que vuelven a producir nitrógeno y ese nitrógeno se libera al suelo o se va de nuevo a la atmósfera. Y por eso es que le llamamos ciclo. También existe el ciclo del carbono, así como está aquí abajo, ¿verdad? Y el carbono, pues también es muy importante para la síntesis de azúcares y demás compuestos orgánicos que necesita la planta. Además de, también es muy importante la disponibilidad de fósforo y potasio como nutrientes principales para la planta. Si hacemos una comparación, el fósforo, el potasio y el nitrógeno son como las proteínas, las grasas y los azúcares que debemos de consumir. Pero también están los nutrientes secundarios, todos los demás elementos, y están los microelementos que vendrían a ser en el caso de los humanos, pues las vitaminas y los minerales que tenemos que tener en el cuerpo para facilitar los procesos. Entonces, pensemos que esta propiedad de retención de nutrientes del suelo es, digamos que por excelencia, la característica química más importante, pensando en la parte de fertilidad y pensando en la salud del suelo como tal. Y luego, por supuesto, el intercambio iónico. Aquí hablamos de retención y liberación, o sea, como que estuviéramos almacenando y liberando, pero debe existir también algo que se llama intercambio iónico, tanto catiónico y aniónico, y este regula las concentraciones de las sales. La naturaleza es tan sabia que busca lo que se llama equilibrios, y los equilibrios tratan de compensar los excesos en un medio. Entonces, si hay una gran cantidad de ácido en el suelo, la planta, el medio, las plantas, el medio, el suelo, los microorganismos van a tratar de reducir como puedan ese exceso de acidez, pero hay limitantes. Y si hay un exceso de alcalinidad, pues también van a estar ahí luchando para lograrlo. Esto se hace por medio de ese famoso intercambio iónico y todo va a depender de las cargas eléctricas de los iones y las concentraciones. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué procesos químicos se dan en el suelo? Primero, los procesos que se dan son influenciados por factores biológicos y físicos. Aquí atamos todo lo que hemos estado diciendo. Segundo, tenemos algunos facilitadores de los procesos. Ya hablamos de las propiedades. Bueno, ¿quiénes facilitan los procesos? En el caso de las arcillas proporcionan minerales en algunos casos y fuentes orgánicas en otros. Son la fracción más reactiva del suelo. Como es un banco de minerales, entonces van a liberar esos minerales y van a estar presentes los minerales en la solución del suelo. Entonces, si tomamos un trozo de suelo y vamos a analizar todas las interacciones que se dan en el suelo. Primero, tenemos adiciones. ¿Qué podemos adicionar al suelo? ¿O qué agrega la naturaleza? ¿Qué agrega el sistema al suelo? Bueno, agua, principalmente de lluvia, de ríos, de riegos, ¿verdad? Aire, bueno, está en la atmósfera, el aire que tenemos en contacto con el suelo. Materia orgánica, que podemos agregar de manera artificial cuando nosotros usamos un fertilizante orgánico, por ejemplo, o la materia orgánica que genera la misma naturaleza, hojas, tallos, trozos de plantas que se incorporan o restos de animales, ¿verdad? Cuando un animal muere,
o las excretas de los animales, bueno, eso es materia orgánica que podemos adicionar a la estructura del suelo. Luego, procesos por sedimentación, suelo por sedimentación, o sea, arrastre cuando vienen las corrientes de agua que vienen arrastrando eh, materiales sólidos que vienen de otros lugares, pues se depositan sobre la superficie del suelo y se van a ir incorporando poco a poco. Podemos adicionar calor. Y miren, esto es interesante porque el calor proviene pues de la energía que nos da el sol, con la luz del sol, la radiación solar. Ese calor entra en el suelo, pero también tenemos el calor que se genera de la parte interna del suelo, o sea, digamos que el calor geotérmico que sube y entonces tenemos ingreso de calor por la superficie y tenemos ingreso de calor que viene de la corteza o del núcleo de la Tierra. Y entonces eso es importante para mantener la temperatura adecuada del suelo. Y como ustedes ya se podrán imaginar, para que proliferen los microorganismos, los seres vivientes que están en el suelo, pero también para que se activen las reacciones químicas. Si hay una energía buena de activación que proporciona el calor, los procesos químicos se van a dar. Todos esos procesos químicos, cuando la temperatura del suelo baja, se hacen más lentos, igual que los procesos microbiológicos. Lo siguiente es pérdidas. Como tenemos adiciones, bueno, pues también hay pérdidas. Y obviamente de agua por evaporación, ¿verdad? Por el calentamiento del suelo, pues también hay evaporación hacia la superficie y esa agua regresa a la atmósfera. Pérdidas de aire. Las pérdidas de aire se pueden dar por labranza, por compactación, por saturación de agua. O sea, el aire que está retenido en el suelo, pues también se puede perder y regresa a la atmósfera. Podemos perder suelo por erosión, o sea, por arrastre de agua, por escorrentías normalmente, que se va lavando la superficie y se va erosionando el suelo. El problema es que cuando se erosiona, se llevan los nutrientes, va reduciendo el tamaño de las partículas se van compactando y eso, como ya lo sabemos, es peligroso. Y pueden haber pérdidas de calor también. Al estar caliente el suelo también se vuelve un radiador. Y eso quiere decir que la energía se va a ir en forma radiante a la atmósfera o a otros sistemas, al agua o a lo que esté en contacto con el suelo. Si pérdidas, pues hay cambios. Si sumamos y restamos, pues va a haber un cambio, sobre todo pues a todos los que estamos involucrados con llevar controles y contabilidades. Los cambios van a ser en materia orgánica, la materia orgánica que pusimos, el suelo se va a encargar, los microorganismos y todo el sistema se va a encargar de convertirla en humus, en sustancias degradadas. Ya hablamos de esto en la parte de biología, que el humus pues viene a ser una estructura que es más aprovechable por las plantas y por los microorganismos para obtener alimentos. También tenemos reducción de tamaño de partículas, como ya hablamos, ¿verdad? De la erosión, pero también en la parte interna del suelo por la desmineralización que se va provocando porque hay solubilidad de compuestos o la desmineralización que producen los microorganismos que están presentes. Eso también se da y las partículas se van reduciendo de tamaño y se van compactando. Cambios en estructura. Por supuesto, todo el tiempo hay cambios en estructura porque tenemos movimiento de agua, tenemos movimiento de gases, ¿verdad? En los diferentes gases. Tenemos cambios, si hay, por ejemplo, insectos moviéndose adentro del suelo, pues va a haber cambio en la estructura. Si adicionamos materia orgánica, pues estamos convirtiendo el suelo a otro tipo, ya tal vez ya no sea tan arcilloso, sino que sea un poquito más fácil de romper la estructura. Luego tenemos minerales por meteorización. Obviamente, ¿verdad? Con los procesos naturales se van desprendiendo los minerales que están presentes en las rocas o en los componentes del suelo. Reacciones de arcilla y de materia orgánica. Recordemos que la arcilla es una buena fuente de minerales y la materia orgánica tiene muy buena capacidad de intercambio catiónico y ahí están funcionando las dos. Entonces, a todos estos factores principalmente
se les reconoce de ser los responsables de los cambios. No solo hay cambios, hay movimientos. Arcilla y materia orgánica que mueve el agua, que está en solución, ¿verdad? El agua que está adentro del suelo normalmente se va a mover hacia abajo, pero si hay una corriente, pues se va a mover hacia los lados. Y entonces eso hace ese movimiento. Minerales por las plantas. Obviamente la planta está absorbiendo con las raíces los minerales que necesita y eso permite un movimiento. Van a ser extraídos en la tierra, de la tierra hacia la estructura de la planta y a eso es a lo que le llamamos minar el suelo. Sales solubles en el agua. También como hay movimientos de arcilla y materia orgánica, también hay sales solubles. El agua, como es un buen solvente, va a lavar el suelo y eso se va a ir hacia abajo o se va a arrastrar en corrientes y el suelo por animales. O sea, también si tenemos movimientos encima del suelo o adentro del suelo, pues también hay movimientos. Y por supuesto, van a haber pérdidas. Pérdidas hacia el fondo de agua y de materiales arrastrados por el agua. Gases hacia el fondo no van, los gases al contrario van hacia arriba. O sea, todos los gases, porque tienen una densidad muy baja, van hacia arriba, a menos de que estén involucrados en alguna reacción química adentro del suelo. Con este escenario ya podemos entender un poco cómo son esas reacciones y cuáles tenemos que tener en cuenta, cómo tenemos que preocuparnos porque no hayan pérdidas, sean las mínimas, porque las adiciones sean las menores, porque los cambios sean en nuestro beneficio y porque los movimientos también sean los estrictamente necesarios para esa salud del suelo. Es importante antes de seguir que hablemos de qué es un coloide y aquí hay dos gráficas, aquí hay dos ejemplos de coloides y dirán ustedes, pues no, ¿verdad? Eso es una gelatina y esto es una espuma de afeitar. Pero es importante que entendamos que un coloide es un sistema conformado por dos o más fases en las cuales hay una fase fluida o fase continua y hay una fase dispersa que en este caso pues son partículas generalmente sólidas, muy finas y en menor cantidad. ¿Por qué estamos hablando de los coloides? Porque resulta que en el suelo se forman coloides. Precisamente la materia orgánica y la arcilla forman coloides y eso es lo que le da la característica de retención al suelo. Las partículas dispersas que vamos a tener, pues sí, son todos los nutrientes, todo lo que nosotros necesitamos mover en el suelo y la fase continua es precisamente la estructura líquida, o sea, la solución, el agua que está presente. ¿Qué tenemos que lograr nosotros? Retener esos nutrientes, esos compuestos que son vitales para la nutrición de las plantas. Entonces vamos a pensar o a esforzarnos en que se dé esa característica de retención de nutrientes para que se fijen los nutrientes y no se vayan a desperdiciar. Ojo ahí, porque ya me imagino que ustedes están pensando en que hay que tener una buena cantidad de una parte arcillosa buena o una parte de materia orgánica que formen esos coloides adentro del suelo. Ahora bien, ya entendiendo que es un coloide, ya podemos hablar de capacidad de intercambio catiónico del suelo. Si lo han visto en la literatura, si lo han visto, lo vieron en la escuela, en los cursos de capacitación, capacidad de intercambio catiónico se escribe o se pone como con siglas CIC. Esa es la capacidad de intercambio catiónico. Y es la habilidad o la propiedad de los coloides, de esos que estamos tratando de formar del suelo para capturar. Y fíjense que está subrayado reversiblemente cationes en solución. Me voy a detener un momentito a explicar esto porque es muy importante. Resulta que la estructura en la superficie de una partícula está cargada negativamente. Y por ahí vienen, y lo voy a hacer aquí con el puntero, por ahí viene un catión, ¿verdad? Viene volando
y, perdón, no, está en su solución, perdón, y se acerca a esa carga negativa. Y ustedes saben que cargas positivas y negativas se atraen, y entonces se junta esa carga positiva con la negativa y se queda adherido temporalmente el catión. Pensemos en un catión sodio que es muy sencillo, tiene una carga positiva, y de repente por ahí viene un catión de calcio que tiene dos cargas positivas. Ese tiene muchísima más fuerza eléctrica, y entonces desplaza al sodio y le dice, quítate de ahí vos, ahí voy yo. Y se coloca el calcio y el sodio se queda libre. Luego resulta que había una gran cantidad de cationes de sodio nuevamente, y como son un montón, desplazan al calcio y el calcio se libera. Entonces, a eso le llamamos de capturar reversiblemente, porque lo pueden, capturan y sueltan, capturan y sueltan, capturan y sueltan, a respuesta de la concentración y de las cargas negativas que están en el ambiente. Espero que ese concepto haya quedado claro, si no, por favor, al final lo podemos discutir. Pero vamos a ver algunos ejemplos en donde ustedes van a poder ver esto gráficamente. Entonces, los cationes podrán ser retenidos en el suelo y podrán ser intercambiados en el suelo. Retenidos cuando formamos los coloides, intercambiados cuando hay diferentes concentraciones de cationes más cargados o grandes concentraciones de los que son poco cargados. Y se denomina como SIC, como ya habíamos dicho, ¿verdad? CIC, capacidad de intercambio catiónico. Es el indicador de capacidad de retención de nutrientes. Mientras más alto sea el valor del SIC, más nutrientes podremos retener. A eso es a lo que le tenemos que apostar, a un SIC alto. Y se expresa en moles de carga positiva por unidad de masa de mineral. ¿Qué quiere decir esto? Los moles son la medida de la cantidad de moléculas o de átomos que están presentes, ¿verdad? En una cantidad de materia, y eso está expresado por masa de mineral. Entonces tendremos moles por kilogramo, por ejemplo, o moles por gramo. Y eso nos da una concentración. Mientras ese valor sea más alto, mejor será nuestro SIC, mejor será la retención de los nutrientes. Para verlo gráficamente, y aquí ya están las explicaciones. Vamos a enfocarnos primero en las cargas. Como mencioné, un catión de sodio, un sodio positivo más 1, es mucho menos cargado eléctricamente positivo que un ion de calcio que está cargado más 2. Un poquito antes está el magnesio más 2, o sea que quiere decir que si aparece el calcio, el magnesio se quita. Pero el potasio es un poco más cargado que el amonio y que el sodio, pero no es tan cargado como el calcio y el magnesio. Entonces, si yo tengo una altísima concentración de sodio y tengo poca concentración de calcio, lo más probable es que la superficie libere los calcios y se quede con los sodios. Pero si de repente hay una alta concentración de calcios, quita totalmente a los sodios que están atados, por ejemplo, a la arcilla. Y la arcilla va a tener la capacidad de unirse con los amonios, los magnesios, los calcios, los potasios y todos los iones positivos que puedan estar presentes. Los hierros, por ejemplo, todos los metales que son positivos, pues van a ser retenidos por la arcilla. Y si lo vemos gráficamente en una sección de suelo, cuando tenemos un SIC de 25 en comparación con un SIC de 5, tenemos 5 veces más capacidad de retener cationes que la que tenemos aquí en el SIC 5. Y entonces la afinidad de los iones positivos va a ser más notoria aquí que aquí. Ya esto es a lo que nosotros tenemos que lograr. Llegar a un SIC alto. En el caso de las arenas, los suelos arenosos tienen muy poca capacidad de intercambio catiónico. Entonces, no nos convienen los suelos arenosos para retener nutrientes.
nos convienen los arcillosos, nos convienen los que están ricos en humus. Pero con estos hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando pierden la humedad, se compactan y esto se vuelve en piedra. Entonces ya nada que ver con capacidad de intercambio catiónico porque los cationes están retenidos. Como podemos ver, diferentes texturas en comparación con el SiC, pues los que tienen menos capacidad de intercambio catiónico son los arenosos. Y luego los que más, los arcillosos y francoarcillosos y los suelos orgánicos. A estos es a los que nosotros tendríamos que ponerles atención cuando estamos hablando de capacidad de intercambio catiónico. Realmente los mejores o los más adecuados son los francos, ¿verdad? Que son la mezcla. No son extremos, pero sí franco-arcilloso es, digamos, que muchísimo mejor que, por supuesto, un arenoso, que un franco como tal, un franco limoso. Miren la diferencia de valores. Y los orgánicos, pues también. Ahora pensemos en que para que haya una buena estructura de suelo, estamos en un 5 o un 10% de presencia de materia orgánica. No podemos tener mucha más materia orgánica porque hasta puede ser peligroso, demasiado ácida y puede interferir en los procesos químicos del suelo y no digamos también en los microbiológicos. Para verlo gráficamente, si tenemos cargas positivas y cargas negativas, sabemos que las cargas opuestas se atraen, como pasa cuando acercamos un imán y los polos se atraen. Si acercamos en un imán polos iguales, se van a repeler. Pues lo mismo está pasando en el suelo. La arcilla se va a traer amonios, va a traer potasios, la materia orgánica va a traer calcios, por ejemplo, o potasios o sodios, ¿verdad? Y la arcilla va a repeler los nitratos y los cloros porque son negativos. La arcilla negativa y el cloro negativo se van a repeler. Y para que lo vean un poquito más gráfico, si dos personas, o sea, un hombre y una mujer, son opuestos, se atraen, ¿verdad? Es muy probable que dos hombres se repelan, ¿verdad? Me digo muy probable. Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Esto es para que ustedes vean gráficamente cómo pasa. Las zonas cargadas con un compuesto pueden repeler o atraer iones con cargas opuestas. Tenemos aquí un compuesto con una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva del compuesto va a repeler, pero la parte negativa va a atraer. Y entonces lo que estamos tratando en el suelo es de tener una parte negativa que atraiga a todos los cationes que nos interesan para la nutrición vegetal. ¿Cómo son las aplicaciones prácticas cuando hablamos del intercambio catiónico? Los suelos con un SiC de 11 a 50, altos. Recordemos que estamos hablando de los suelos ricos en arcilla y en materia orgánica. Tienen altos contenidos de arcilla, sí. Requieren más cal para corregir acidez. Ojo con eso. Mayor capacidad de retener nutrientes. Conducta física asociada a contenidos altos de arcilla. Esto puede ser peligroso, ¿verdad? Alta capacidad de retener agua. Sí, las arcillas retienen gran cantidad de agua, mientras que las arenas pues dejan pasar el agua. Suelos con SiC de 1 a 10, alto contenido de arena, mayor probabilidad de pérdidas de nitrógeno y potasio por lixiviación, conducta física asociada a contenidos altos de arena, baja capacidad de retener agua, requieren menos cal para corregir la acidez. Es que, ¿qué pasa con respecto a la acidez? Como no hay retención de cationes, entonces se lavan. Es menos lo que yo tengo que colocar de algún material alcalino para hacer esa corrección, porque hay menos presencia de iones positivos. Importante remarcar también el SiC y el SiC-E. Este SiC-E, esta E que está aquí, se refiere al SiC efectivo. Y solo para que entendamos, cuando hacemos el análisis nutricional de un alimento, y lo llevamos a un laboratorio, nos van a decir, bueno, el alimento tiene tanta proteína, tanta grasa, tantos azúcares, tanta agua y tantos minerales. Bueno, cuando no lo comemos o lo consumimos ese alimento, nuestro cuerpo solo tiene cierta capacidad de tomar una parte de esos nutrientes. Y el resto, lo que no se aprovecha, pues se descarta, ya sea en la orina o en las heces. En el caso del suelo,
y las plantas. Puede haber presencia adecuada o una buena presencia de nutrientes dentro del suelo, pero la raíz de la planta solo va a tener capacidad de retener o de absorber, perdón, de tomar del suelo en vez de retener, de tomar del suelo la cantidad de nutrientes, cierta cantidad, y lo demás se queda en el suelo. Si lo vemos a nivel de los coloides capturan las cargas positivas, ¿verdad? Como son negativos, capturan un montón de cargas, pero no van a liberar toda la carga positiva. Siempre van a retener una parte. Entonces, lo que es efectivo, o sea, lo que sí se libera, lo que sí toma la planta, a eso es a lo que se le denomina con esta E, lo efectivo, lo que yo puedo tomar de lo que está disponible. No soy 100% eficiente, las plantas no son 100% eficientes, ojalá lo fueran. El suelo no realiza las reacciones completas por estabilidad de cargas. Entonces, comparamos ese SIC con ese SIC-E y este es el efectivo. Este es con el cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Y qué pasa entonces? Cuando tenemos una capacidad de intercambio catiónico en un suelo y tenemos un pH de 5.5, nosotros podemos aumentar el pH a pH 7 y propiciar la liberación de ciertas cargas, de ciertos iones, y entonces podemos manipular el suelo para liberar los nutrientes. Esto está relacionado, ya lo vamos a ver más adelante en una tablita muy buena, en donde si variamos el pH podemos cambiar este SIC a SIC-E en beneficio nuestro. Ahora bien, es importante hablar de la capacidad de intercambio aniónico o CIA. También es importante. Resulta que los aniones van a estar en la solución del suelo, no en la superficie de los coloides, no en la superficie de la materia orgánica, no en las arcillas. Esto está en la solución del suelo, pero la planta puede ir liberando también cargas negativas que deben ser relacionadas con este intercambio aniónico y por lo tanto hay que estudiarlo y hay que conocerlo. Todos los aniones permanecen en la solución del suelo. Y ahí están los sulfatos, los boratos, los cloruros y todas las cargas negativas. Los iones H o H-, esos están presentes en la solución del suelo. Los nitratos, muy importantes, ¿verdad? Los que tanto así que el nitrato de potasio, por ejemplo, o el nitrato de sodio podría ser, pueden estar presentes en el suelo. Esas cargas negativas van a servir para estimular a los microorganismos, para activar esos procesos de desarrollo, esos procesos biológicos, para establecer esa estructura y esos cambios eléctricos que nosotros necesitamos. ¿Qué es la acidez potencial y qué es la acidez activa? La acidez potencial, aquí tenemos una molécula, una partícula de un coloide. Toda la superficie del coloide está cargada negativa, porque esa es la característica del coloide. Y si vemos cómo está negativa, atrae a un montón de cationes. Y aquí están los cationes pegaditos en las cargas, porque se establece esa relación de la cual ya hablamos. La acidez potencial se refiere a esa capacidad de retener los cationes positivos, pero la acidez activa es la que tenemos en el medio debido a todos los cationes que están libres, que están presentes en el suelo. Estos están moviéndose por ahí en la solución del suelo y son los que podemos aprovechar. Si nosotros aumentamos la concentración de cualquiera de los iones, de los H's más, esos H's más van a venir en competencia con estos potasios, por ejemplo, y van a liberar los potasios. Si nosotros aumentamos la capacidad de calcios, esos calcios van a venir a desplazar a todos los H's más que están por aquí, sencillitos, ¿verdad? Que solo tienen una carga y se van a depositar sobre la superficie
del coloide y vamos a ganar esos H más y entonces vamos a acidificar el suelo. ¿Eso nos conviene o no nos conviene? Ahí ya tenemos que hacer los análisis, los pHs, determinar en qué rango de pH deben estar nuestros cultivos, cómo está el suelo, en fin, una serie de cuestiones. Pero la importancia de esto es que existe la potencial, que es digamos que el número, y la activa, que es realmente la que nos interesa para trabajar. ¿Cómo vemos una escala de pH? Bueno, la escala de pH va de 0 a 14. No podemos tener un pH más bajo que 0, ni podemos tener un pH más alto de 14, porque lo que estamos haciendo es hablando de concentración de iones H más que están presentes. Mientras más alta sea el valor del pH, menos concentración tenemos de iones H más. Es importante entender que si yo paso de un pH de 14 a 13, estoy, como en una escala logarítmica, estoy haciendo un cambio de 10 unidades. Y de aquí, de 13 a 12, de 10 unidades, pero estas unidades se están multiplicando. O sea que un suelo básico con pH 14, para pasarlo a 13, necesito 10 unidades. Para pasarlo a 12 necesito 100. Para pasarlo a 11 necesito 1000. Para pasarlo a 10 necesito 10,000, 100,000 y así. Si podemos seguir, podemos continuar hasta llegar a millones y millones y millones de moléculas para llegar a un pH 1. Por eso es que cuando tenemos una solución con pH 1 es terriblemente ácida. Ahora bien, ubiquémonos. El 7 representa a una escala neutra. No es ni ácida ni es alcalina. Está en medio. Es un suelo neutro. Si vamos para abajo, moderadamente básico, básico, ligeramente alcalino, fuertemente alcalino, extremadamente alcalino. Los suelos de 11 a 14 son terriblemente alcalinos y son destructivos para los tejidos. Entonces, no nos conviene llegar a estos extremos. Y si nos vamos para arriba, estamos con los moderadamente ácidos en 6, los fuertemente ácidos en 5, extremadamente ácidos en 4 y ahí ya nos vamos hasta llegar a 0 o a 1, en donde están casi todas las soluciones de los ácidos fuertes. Esto también es peligroso. Tenemos que entender en dónde está el pH de nuestro cultivo. Entonces, el pH es la medida de la acidez activa, ya sabemos, de los iones que están en solución, de los iones que están libres, o la cantidad de iones H más protones en solución. Cuando se habla de pH que están presentes con sus aportes, ¿sí? ¿Sí, Suani? Se perdió un momento la señal al inicio de esta diapositiva. Híjoles, yo ya hablé un montón, ya me piqué, ya me acidifiqué aquí con la diapositiva. Ok, entonces regresemos, vamos a ver si puedo retomar. En las escalas ya lo habíamos escuchado hasta ahí. Ok, entonces, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Dónde deberíamos de estar? La región adecuada para nuestros cultivos está más o menos entre 5 y 7.5, digamos, en promedio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es regular ese pH, ¿verdad? Conocer la concentración de iones que tenemos y regular ese pH. ¿Cómo sabemos qué cantidad de iones tenemos? Bueno, pues ya sabemos que el pH es la medida de la acidez activa, de la acidez en solución, de los iones, los cationes que están libres. Y eso se miden con respecto a la concentración de H más. O sea, todos los iones positivos se convierten químicamente a equivalentes de H más. Y así expresamos el pH. Pero recordemos que el pH es la medida de la concentración de la acidez que tenemos presente. Esa es una buena manera de saber cómo regular. Solo para terminar de remarcar, cada punto, cada aumento o disminución de pH, estamos hablando en una escala de 10 de concentración y tenemos que multiplicar. O sea que para llegar de 13 a 1
tenemos que agregar grandísimas cantidades de ácido o de medio ácido para lograrlo. Si solo cambiamos de un número al otro, pues es un factor de 10. Eso es muy fácil. Pero hacer un cambio de un suelo muy ácido para volverlo alcalino, tenemos que agregar una gran cantidad de cal o de algún producto que sea fuertemente alcalino para hacer ese cambio. La concentración o el pH normalmente se expresa como el menos logaritmo de la concentración de H más, y eso es el pH. Por eso es que es un valor de 0 a 14. Es logarítmico, por lo que ya dije, ¿verdad? Que vamos de 10 en 10. Y una baja de 7 a 5 en el suelo estamos hablando de 100 veces, 100 unidades, mientras que un aumento de 7 a 8 es 10 veces más alcalino. Si vemos la escala ya un poco más extendida para ubicar los productos que nosotros manejamos y ver qué pH tiene, empezamos con 0 y terminamos en 14. Recuerden que no hay más, ¿verdad? En la escala ya no hay más. Entonces, el pH ácido en 0, el pH alcalino o básico en 14, el pH neutro en el centro. Aquí tenemos el agua pura, es el agua destilada y desmineralizada. No tiene pH, o sea, el pH es neutro, no tiene ni muchos H más ni muchos H menos. Aquí está en medio. Y noten dónde están nuestros suelos calcáreos, entre 7.4 y 8.5. Los suelos sódicos, que suelen ser problemáticos, ¿verdad? El pH ya está entre 8.8 y 10.2 más o menos. Los suelos agrícolas en regiones húmedas, como les dije, 7.5 a 5. Los suelos forestales, que suelen ser bastante más ácidos por la cantidad de materia orgánica que hay, entre 3.7 y 5.4. Los suelos sulfatados ácidos, 1.7, 1.6 a 3.2. Y arriba, observen, ácido del estómago, jugo de limón, entre 1.5 más o menos, el vinagre en 3, el café en 4, el agua de lluvia que es ácida en 5.5, el agua de mar en 8.3 más o menos, la leche de magnesia, los que hemos tomado algunas veces, es bastante alcalino y por eso es neutralizador de los ácidos del estómago, ¿verdad? Eso está en 10.5. El blanqueador, o sea, la solución de cloro, eso es bastante alcalino, 12.5, y el hidróxido de sodio, las soluciones están ya por cercanas a 14, porque ahí de ácido mejor ni hablábamos, ahí estamos hablando de productos alcalinos. ¿Cómo medimos el pH en el campo? Y esto es importante tenerlo claro. Normalmente el uso de un papel indicador con una muestra de la solución del suelo. El pH no se mide en el suelo, tiene que ser en un medio acuoso. Entonces yo tomo una cantidad del suelo, lo pongo en un frasco, le coloco agua destilada y agua desmineralizada con un pH de 7 y entonces tomo una tirita de papel indicador, la sumerjo, dejo que reaccione y comparo con la escala. Esto es la manera más fácil de hacerlo, pero es muy inexacto. Por otro lado, podemos usar un potenciómetro manual. Si es que lo tenemos, este ya es un equipo calibrado que también se coloca adentro de la solución del suelo, no en el suelo, en la solución del suelo y se toma la medida. ¿Qué hace este equipo? Este equipo corrige con temperatura el valor que estamos obteniendo. Recordemos que el pH depende de la temperatura. Si tomamos una medida de una solución fría que sacamos de la refrigeradora y la comparamos con el pH de una solución que está a temperatura ambiente, va a haber variación, porque el pH está regulado por el movimiento de las partículas. Entonces, tenemos que regular la temperatura de la muestra a 20 grados Celsius para tomar lecturas fidedignas que correspondan y sean equivalentes. ¿Qué hace el pH en la disponibilidad de nutrientes? Y esto es por qué es tan importante que nos enfoquemos en ese valor de pH.
La disponibilidad de nutrientes varía según el pH del suelo. Y ahorita voy a explicar por qué. Conocer los efectos del pH en el suelo determina qué nutrientes se deben incluir en un programa adecuado de fertilización. Y aquí está la razón. Miren esta tabla. Esta tabla tiene un rango de acidez que va desde 4 hasta 9.5 a 10. Estamos en la parte ácida de este lado y en la parte alcalina de este lado. En el suelo, cuando tenemos pHs ácidos, o sea, de este lado de la escala, tenemos disponibilidad de nitrógeno, tenemos disponibilidad regulada de fósforo, tenemos una disponibilidad un poco más grande de potasio, una disponibilidad casi igual de azufre, un poco menos de calcio, muy poca de magnesio en comparación a los pHs un poco más alcalinos. En presencia de pHs ácidos, mucha disponibilidad de hierro, mucha de manganeso, bastante de boro, bastante de cobre y zinc. El molibdeno, como ven ustedes, empieza a crecer ya, digamos que importante, en pHs de 6.5. Y si nos vamos del otro lado, a pHs arriba de 7, vamos a tener gran disponibilidad de molibdeno, gran disponibilidad de potasio, gran disponibilidad de azufre, mucha de magnesio. Va a ir disminuyendo la del hierro, la del manganeso también. Miren, el boro se vuelve crítico en 8.5, pero de ahí empieza a aumentar otra vez. ¿Qué quiero decir con este diagrama que es tan importante? Que debemos regular el pH para saber qué nutrientes tenemos disponibles en el suelo. Si tenemos un cultivo que debe estar en 6.5 y requiere grandes concentraciones de magnesio, por ejemplo, tenemos que ver cómo hacemos para poner un producto fertilizante que proporcione magnesio a rangos de pH bajo, porque el magnesio se empieza a liberar fuertemente de 7 para arriba. Si nuestro pH es muy ácido en el suelo, pues vamos a tener limitante en nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, manganeso. No tanto de magnesio, perdón, de magnesio aquí, perdón, de manganeso, de boro, cobre y zinc, limitados. Molibdeno casi no vamos a tener. Entonces, es importante que le pongamos atención al requerimiento del pH del cultivo y ver cómo facilitamos que los nutrientes lleguen a las raíces. Y aquí hay un estudio, una comparación de rendimientos de fruta, en este caso es de naranjas, y eso fue hecho en el Brasil, en donde se hizo una comparación de pHs del suelo y se delimitó qué rendimientos de fruta había. Y noten que mientras el pH se acercaba a 6.6, 6.7, fue aumentando el rendimiento. O sea, que yo tengo que tener, para obtener más fruta, un pH de 6.7 para las naranjas en este estudio del Brasil. Voy a tener poco rendimiento si estoy en pHs de 4.5 o 5. No puedo pretender que mis plantas den mucha más fruta si el pH del suelo está en estos rangos. Pero si me voy para arriba, si tengo un suelo un poco más alcalino con respecto a estos pHs, puedo lograr una mejora en el rendimiento. Entonces, un pH inadecuado podrá afectar importantemente en el rendimiento de un cultivo. Y esto se debe a la baja disponibilidad de nutrientes, especialmente en cultivos sensibles. Se recuerdan que en la tablita, si regresamos, si me permiten regresar, a pHs bajos no hay mucha disponibilidad de nutrientes que necesita la naranja. Si se dan cuenta, hay mayor cantidad de disponibilidad de nutrientes en 6.5 a 7 y eso es lo que estamos viendo en el estudio. Ok, espero que eso haya quedado claro. Miren, aquí hay un rango de pHs del suelo en comparación de cultivos que nosotros tenemos. Entonces, en medios ácidos,
diente de león, endidia, hinojo, piña, papa, calabaza, ruibarbo, escalonia, acedera, maíz dulce, camote, de ácido a neutro, o sea que estamos en región de 6 a 7, digamos, frijol, col de Bruselas, zanahoria, pepino, berenjena, apio, mostaza, perejil, guisantes. De neutro a alcalino, apio, espárrago, brócoli, repollo, coliflor, repollo chino, puerro, lechuga. ¿Qué puedo yo concluir? Y de una vez lo voy a hacer de esto. Que si tengo un suelo ácido, no puedo tener estos cultivos. Si tengo un suelo alcalino, puedo tener estos, pero no puedo tener estos. Y si tengo puerro, pues no puedo sembrar maíz dulce. ¿Por qué? Porque voy a afectar al maíz dulce, porque el puerro necesita un pH neutro. Así es que esta es una buena indicación de qué puedo combinar en un tablón o en una hortaliza sin afectar los demás cultivos. Si me centro en estos de ácido neutro, bueno, pues entonces le voy a sacar jugo a la tierra sembrando estos, pero no voy a poder sembrar estos y no voy a poder sembrar estos. Tal vez sí pueda si me voy a trabajar en un área de mi terreno en donde yo manipule el pH, pero eso puede ser muy caro. Ok, ¿qué pasa con la acidificación del suelo? Esta se puede formar naturalmente por una intemperización. Esto quiere decir que el medio va a cambiar las condiciones físicas. Y aquí hay una grafiquita en donde por procesos naturales de erosión, de rompimiento de rocas, podemos, o sea, efectos de la intemperie, podemos cambiar la posición natural de rocas, el estado del suelo o el suelo mismo. Por lixiviación también, nutrientes por efecto de lluvia, o sea, voy lavando estos minerales, estas sustancias que están aquí en las rocas y estos pueden ir acidificando el suelo. Y estos procesos se pueden acelerar con las prácticas agrícolas que nosotros tenemos. Si yo vengo y paso un arado fuertísimo sobre esto, puedo romper las piedras, puedo hacer una erosión mecánica y tener mayor disponibilidad de productos ácidos que pueden infiltrarse en el suelo. Cuando tenemos amonio y se da el proceso de desdoblamiento, o sea, la transformación del amonio o de materia orgánica, ¿qué pasa? Hay mucha disponibilidad de iones NH4+, o sea, de amonios. Si la planta toma un amonio, tiene que liberar un H+, un intercambio. Y entonces se produce la acidificación. Hay un incremento en la acidez del suelo. Por el lado contrario, si hay aplicación de nitrógeno nítrico, o sea, nitratos, y la planta lo toma, entonces debe intercambiar con un OH- y para mantener la neutralidad. ¿Qué pasa? Ese hidroxilo reacciona con el ácido del suelo y por lo tanto hay una neutralización del pH en el suelo y estamos tratando de llegar a 7. Para que entiendan ustedes esto, vamos a ver unas animaciones. Y aquí vamos a hacer un esquemita. Aquí tenemos el suelo húmedo, aquí en la parte café, y en la parte crema tenemos la raíz de la planta. Aquí está la membrana celular de la planta. Ok. Del lado de la planta tenemos iones H+, y del lado de la planta también, de la raíz de la planta, tenemos OH-. Esto es agua si lo juntamos. Del lado del suelo tenemos nitratos, tenemos amonios, tenemos sulfatos, tenemos iones de potasio, iones amonio, ¿verdad? Ahí en el suelo húmedo. Ok, si ustedes, por cierto, si quieren ver esto bien explicado, aquí está la referencia no es que yo lo vaya a explicar mal, pues, pero está con mucho detalle en el video aquí que está en YouTube. Entonces, la lista de cationes. El amonio, el potasio, el hidronio, ¿verdad? Estos están cargados positivos. Y los aniones, el sulfato, el nitrato y el hidroxilo. Algunos están en la raíz y otros están en el suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahorita una absorción de potasio y de nitrato. O sea, vamos a hacer un intercambio. Con esos cationes y esos aniones que tenemos presentes,
y la estructura de la planta, vamos a intercambiar un potasio por un H+. Entra el potasio a la raíz y sale un H+. ¿Por qué? Porque la planta tiene que buscar un equilibrio. Recuerden que el H+ es parte del agua. La planta va a sacar ese H+ y lo va a poner en el suelo. Y luego va a meter un nitrato, carga negativa, y va a sacar un OH. Ah, ok. Pero ¿qué va a pasar con esto? Esto es los componentes del agua, ¿verdad? Pero estamos echando, pues, colocando iones H+ al suelo húmedo. En el caso de que vamos a introducir un nitrato, el nitrato va a entrar a la planta, ¿sí? Pero tiene que haber un equilibrio. Y entonces viene de regreso un OH al suelo. Y ese OH sale de la planta y entra el nitrato. En el caso de la acidificación final, eso es meter, por ejemplo, un amonio positivo. ¿Y qué va a salir? Definitivamente va a salir un H+. Y ese H+ cargado se va a asociar con ese SO4-2 que está aquí. Metemos otro amonio porque la planta necesita el amonio y va a liberar otro H+, ¿sí? Pegadito al sulfato. ¿Y qué estamos logrando ahí? Una asociación del H+ con el sulfato y del H+ con el OH. Pero hay una alta concentración de H+ aquí. Esto es ácido sulfúrico. Eso es agua neutra. Y hay una reducción del pH por acidificación. Porque estoy metiendo amonios y estoy sacando H+. Y estos H+ se van a asociar con el sulfato y por eso hay una acidificación en un proceso natural de la planta. Entonces, cuando hay lixiviación de nitrógeno nítrico, o sea, de nitratos, este va acompañado de cationes, potasios, calcios, magnesios, y se incrementa la acidez del suelo. O sea, se da ese proceso. La materia orgánica es ácida por naturaleza. Su acumulación y descomposición reduce el pH del suelo. Cuidado. La extracción de nutrientes contribuye a acidez del suelo, ya que se elimina mayor cantidad de cationes, calcio, magnesio y potasio. Recuerden que estamos minando el suelo, estamos extrayendo esos cationes y por lo tanto se eliminan, se reducen esas concentraciones en el suelo. Todo esto lo que les está dando una idea es de que nosotros nos tenemos que sentar a pensar qué tipo de nutrientes vamos a poner al suelo, porque estamos removiéndolos o estamos moviéndolos para el desarrollo de nuestro cultivo. Y tenemos que lograr las condiciones correctas de pH, de concentración, de acidez y de alcalinidad para que nuestro cultivo se desarrolle correctamente y haya una buena absorción de nutrientes. ¿Cómo será el proceso de acidificación del suelo? Bueno, se requiere realizar prácticas de encalado para evitar que esto suceda. Y cuando hablamos de encalado es agregar materiales alcalinos, no necesariamente cal, porque la cal puede ser terriblemente peligrosa si no lo hacemos con cuidado. Y vamos a obtener un crecimiento adecuado de las plantas en suelos específicamente ácidos. Ya vimos que no todas las plantas crecen en suelos ácidos. Muchas de ellas crecen en suelos neutros y suelos alcalinos. Si queremos un cultivo de suelo, un suelo alcalino y tenemos una gran acidez, no lo vamos a lograr. ¿Qué pasa cuando colocamos fertilizantes y qué pasa con el pH del suelo? Los fertilizantes nitrogenados acidifican el suelo. ¿Por qué? Porque estos se van a convertir a amonio, o sea, de amonio a nitratos. Y eso va a requerir ese proceso de acidificación. La nitrificación libera iones H+. Y ya sabemos que los iones H+ son ácidos, entonces van a bajar el pH del suelo. ¿Quiénes requieren de nitrificación? Pues la urea, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, los fosfatos,
Los superfosfatos no tienen un gran efecto en el pH del suelo en la tasa, o en la tasa de acidificación. O sea que los superfosfatos no van a hacer un cambio tan drástico como la urea, el nitrato, el sulfato de amonio, los fosfatos de amonio. Cuando tenemos acidez en el suelo, lo que estamos haciendo es permitiendo que el aluminio más 3 y el manganeso más 2 se vuelvan más disponibles, como ya vimos en la tablita anterior. Y si aumenta la concentración de estos, de aluminio y de manganeso, el suelo se va a volver tóxico para las plantas. Y pasa esto, ¿verdad? Las hojas se queman. Y se queman por la acidez y porque hay absorción de las raíces del manganeso y del aluminio. ¿Qué cultivos tienen tolerancia al aluminio? El centeno, por ejemplo, la avena, los pastos, la soya, el mijo, el camote, esos son altamente tolerantes. O sea, pueden crecer en un suelo ácido. Tolerantes, la festuca, el trébol blanco, el chícharo, los frijoles, las habas. Sensibles, la cebada, la canola, el trigo, la cebolla, el maíz, el espárrago. Y altamente sensibles, la alfalfa, por ejemplo. Cuando preguntan normalmente los agricultores, ¿cómo hago para saber que tengo un suelo muy ácido y que tengo aluminio presente? ¿Cómo hago para saber, para no matar mi cultivo? Bueno, siembre alfalfa. Si la alfalfa crece, quiere decir que hay poco aluminio, no hay poco manganeso. Si la alfalfa no crece, es que definitivamente hay grandes cantidades de aluminio o hay indicación de acidez. Los agricultores con experiencia saben, conocen de este tipo de situaciones, porque han investigado, porque han hecho pruebas. Entonces podemos preguntarles a ellos qué indicadores tienen o cómo saben que el suelo está ácido utilizando un cultivo. Eso puede ser una buena herramienta de trabajo. ¿De dónde proviene el aluminio? Bueno, de minerales como la caolinita y la gipsita, tienen grandes concentraciones de aluminio y entonces estos minerales con ácidos producen aluminio más 3, o sea, liberan el aluminio más 3. Y eso es lo que causa la toxicidad. Entonces, normalmente cuando hay este tipo de minerales con alto contenido de aluminio, podemos tener riesgo de contaminación para nuestros cultivos. Aquí tenemos valores tolerados de aluminio por diferentes cultivos y aquí está la comparación, ¿verdad? El porcentaje recomendado de saturación de aluminio, PRS, y aquí está, por ejemplo, el banano, Se perdió tu la yuca. audio. ¿Perdón? ¿Me oyen? Se perdió el audio un ratito a inicio de esta diapositiva. De esta diapositiva. Ok, sí. Rebobino. Resulta que hay unas tablas que nos dicen qué concentración de aluminio podemos tener en el suelo para que el cultivo se desarrolle. Eso se llama porcentaje recomendado de saturación de aluminio. Cuando vamos a sembrar banano, tenemos que tener cuidado de que el PRS, o sea, el porcentaje recomendado de saturación de aluminio, sea menor que 15. Pero hay una gran variación en los cultivos. Por ejemplo, el caupí, el gandul, esos tienen valores altos. En la yuca, el valor tiene que estar abajo de 60, en el caso de los otros, abajo de 40. Pero, por ejemplo, hay muy sensibles como el frijol negro o la palma de aceite, que tiene que estar menor que 15. La soya y el trigo menor que 10. Esto es un buen indicador. Entonces, si no crece nuestra alfalfa en el suelo, ojo con esto, porque es posible que no podamos tener cultivos que sean muy sensibles al aluminio. Eso es lo que quiere decir esta tablita. Están disponibles en internet, las pueden ir a buscar y aquí está la referencia. ¿Cómo reducir la acidificación? Y ya para ir terminando, con encalado. Y encalado nos referimos a utilizar una sustancia que sea rica en
materiales alcalinos. Puede ser el carbonato de calcio, que es tal vez de los más recomendados, ¿verdad? Porque no es tan agresivo como la cal viva o la cal apagada. Y el carbonato de calcio ya lo vamos a ver en la reacción, lo que va a hacer es neutralizar de una manera regulada la acidez del suelo. Se incrementa el pH, obviamente, porque estamos de un suelo ácido, de un pH bajo a un pH más alto. Y entonces la reacción del carbonato con el ácido va a producir en 2 pasos la reacción de neutralización, formando al final agua y CO2 y haciendo la neutralización. O sea, los iones carbónicos se van a asociar con el H+ y eso va a producir agua y CO2. ¿Qué referencias tenemos? El rendimiento va a depender de la textura del suelo, del tipo de cultivo y del pH actual del suelo. Recordemos que tenemos que saber a qué pH tenemos que llegar para saber qué valor vamos a tener. Y entonces aquí tenemos la demanda de cal, en este caso de equivalentes de óxido de calcio, toneladas métricas por hectárea para el cambio del pH. Entonces aquí está, en el caso de la arena, la demanda en toneladas por hectárea para hacer la reducción del pH. Además tenemos una regla general que para suelos arenosos tenemos que poner 4 toneladas métricas por hectárea de cal. Para suelos franco-arenosos, 5. Para suelos arcillosos, 9. Y para suelos franco-arcillosos, 7. Esto es para cambiar una unidad de pH. Entonces, si vamos a pasar de 5 a 6, tenemos que usar esta cantidad de material alcalino. Noten que no es precisamente muy barato hacer este proceso. Sin embargo, cuando el suelo se nos está acidificando mucho por uso de fertilizantes, tenemos que hacer esa recuperación del pH. Y aquí están las formulitas para los que quieren tener los cálculos correctos. ¿Cómo calculo la cantidad de carbonato que tengo que colocar en toneladas por hectárea? Voy a multiplicar 1.5 por la diferencia de PSA menos PSD, ya voy a explicar ahorita qué es cada uno, por el SIC efectivo dividido 100 y eso multiplicado por 100 dividido el PRNT. ¿Qué es todo eso? El PSA es el porcentaje de saturación de aluminio actual. O sea que si yo hago el análisis del suelo, determino esto. El PSD es el porcentaje de saturación de aluminio deseado y esto depende del cultivo. Como ya lo vimos en la tabla, voy a ver la tabla y me dice que tengo que estar abajo de 15. Bueno, pues eso es el valor que voy a poner aquí. Resulta que aquí el análisis me dio 16 y aquí tengo 15, pues la diferencia es 1. Y el SIC-E es la capacidad efectiva de intercambio catiónico. Esto me lo da el análisis del suelo que yo pido a un laboratorio. Y el PRNT es el poder relativo de neutralización total del material alcalino. En este caso, pues podría ser la cal, el carbonato. Este es un valor que viene en la hoja técnica o que yo pregunto del material alcalino que voy a utilizar. Esto cambia con respecto al óxido de calcio, por ejemplo, al hidróxido de calcio, al carbonato de calcio, al yeso, al cualquier material que yo voy a utilizar para hacer la neutralización y lo coloco aquí. Y entonces, solo para que vean con numeritos cómo queda todo esto, esta es la fórmula que acabamos de ver. Este es el resultado del análisis de suelo que hicimos. Me dicen el pH que tiene mi suelo, la cantidad de potasio, de calcio, de manganeso, de aluminio, por ejemplo. Está el SIC-E, o sea que es la capacidad de intercambio catiónico efectivo, es 3.2, eso va aquí. Y el PSA es 66, eso va aquí. Del análisis de la cal, o sea, de la hoja técnica, el PRNT es 86, eso va aquí. El cultivo a sembrar es maíz, por lo tanto, de la tabla, el PSD tiene que ser 20, entonces lo pongo aquí. Si resuelvo, me da 2.57, 2.57 toneladas por hectárea de carbonato de calcio que tengo que agregar. Imagínense que tengo 100 hectáreas, pues son
2.57% lo que tengo que agregar para cambiar el PSA al PSD que necesito. ¿Cuáles son los valores de referencia que tenemos que tener para un pH en un rango entre 5.2 y 5.4? Las toxicidades de aluminio y de manganeso son los factores más limitantes para el crecimiento de los cultivos. Estamos en pHs menores que 5.2 y 5.4, o sea, estamos moviéndonos ácidos. pHs mayores de 5.4, las respuestas a la encalada pocas veces se deben o causan la eliminación de la toxicidad, sino al aumento de disponibilidad y provisión de nutrientes. Si recordamos, cuando los pHs empiezan a volverse un poco más alcalinos, la mayoría de los iones están más disponibles que a pHs ácidos. El pHA es el pH del suelo en el agua, o sea, el que mido con el papel indicador o con el potenciómetro. ¿Por qué es un problema la acidez? Porque mientras más H's más libres, más acidez disponible haya, se van a volver, los minerales van a cambiar su disponibilidad y va a haber liberación de aluminio y de manganeso, que es altamente fitotóxico. Los suelos alcalinos, la salinidad y la sodicidad, ¿por qué es importante? Porque estos ocurren cuando hay mayor evaporación que precipitación. O sea, estamos concentrando los iones en el suelo. Estamos removiendo el agua. Está aumentando la cantidad de sales que están presentes. El movimiento neto del agua es hacia la superficie. Sube por capilaridad, no baja ni se mantiene. Las sales tienden a acumularse en el suelo. Pues sí, por si solo estamos quitando el agua, estamos aumentando la concentración. Hay barreras físicas al movimiento del agua. Las aguas de riego con alta concentración de sales y alcalinidad, los bicarbonatos, por ejemplo, que están naturalmente en el agua, pueden hacer este tipo de problemas. Y entonces, si tenemos un suelo salino, vamos a tener una conductividad eléctrica mayor a 4, porque hay muchas sales. El PSI, que es el porcentaje de sodio intercambiable, es menor que 15. El pH es menor que 8.5. La estructura es buena. En relación a lo que estamos analizando, si tenemos un suelo sódico, la conductividad eléctrica es menor que 4. El PSI es mayor que 15. El pH es mayor que 9 y la estructura es muy mala. Un suelo salino sódico, estamos en la conductividad mayor a 4, el PSI mayor que 15, nuevamente, pH abajo de 8.5 y la estructura es regular. Esto es una comparación de cómo afectan estas características del suelo a nuestro cultivo y lo que podría quemar las plantas. Ok, ¿cómo evalúo esa salinidad o esa concentración, esa conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica la puedo ver con un conductímetro, que es un equipo como estos, tiene una sonda que se coloca en la solución del suelo y nos da la conductividad que está en microsiemens por centímetro, y eso nos da la cantidad de cargas eléctricas que están presentes. Y eso mide el porcentaje de sodio intercambiable que está en el coloide. No sé si se recuerdan, ¿verdad? La cantidad de cargas de sodio que están presentes sobre la superficie de los coloides, y esto se va a volver una solución cuando ponemos la muestra dentro de una solución acuosa. Ok, permítanme. Cristian, Sí, hola. sí, Soani. Se perdió también otra vez el sonido. Ay, Dios mío. En esta última diapositiva. Ok, voy de regreso. Ahí estamos.
Bueno, ¿qué estaba diciendo en esta diapositiva? Que es muy importante que tengamos un equipo como este conductímetro que mide conductividad, preparando una solución del suelo, ¿verdad? Nuevamente, porque necesitamos saber ese movimiento, esa concentración en el líquido. Y sabemos claramente que la arcilla, las partículas, tienen una carga, en este caso negativa, que va a atar a iones de sodio o cargas positivas que van a estar ahí en la solución. Entonces, el conductímetro me va a medir esa cantidad de iones que están presentes para saber la salinidad y la alcalinidad que está presente. Recordemos que no podemos tener mucha salinidad y no podemos tener mucha alcalinidad porque esto podría quemar los cultivos. Ok, ahora sí. Ahora sí, Soani. Ahora sí, Cristian. Ahora Ok, sí te escuchamos. vamos a hablar ya para terminar rápidamente de las mejoras en la estructura química del suelo y eso, ¿qué podemos hacer para mejorar esa estructura? Pues deberá usarse iones dispersantes, ¿verdad? Cationes monovalentes, como el sodio el positivo, o el potasio positivo, o usar cationes floculantes, que son los divalentes y los trivalentes, como por ejemplo el calcio más 2, el magnesio más 2, y por ejemplo, en suelos alcalinos y sódicos, tenemos que bajar el pH usando azufre, que puede hacer una reacción ahí de acidificación, sulfato ferroso, ácidos inorgánicos diluidos. Estos hay que tener mucho cuidado. Podríamos pensar en los ácidos débiles. Esos son los que habría que usar porque los fuertes son peligrosísimos. Y ácidos y resinas orgánicas que normalmente pues pueden hacer este trabajo. Y para evitar mayor salinidad necesitamos hacer unos cálculos. Por ejemplo, establecer la relación de concentración de iones positivos con respecto a los iones de calcio y de magnesio para saber cómo podemos intercambiar esos iones. O por supuesto también determinar la concentración de iones negativos con respecto a los iones positivos, que es esta fórmula que está abajo. Si quieren, le toman una captura de pantalla a eso porque es una buena referencia y entonces ya con eso podemos tener esos valores. Y si llegamos a las conclusiones, pues definitivamente que con esta pasadita que dimos con respecto a lo que es la química del suelo, pues vamos a saber que hay que controlar esas características químicas, las concentraciones de los nutrientes que tenemos disponibles, por supuesto, pero también el pH, la acidez, que es básico, y poner mucha atención a esos factores. ¿Por qué? Porque con esos cambios de acidez y de pH tenemos disponibilidad diferente de nutrientes, como ya vimos en la famosa tabla, que para mí es muy, muy importante. Es obvio que para establecer ese equilibrio que necesitamos en el suelo, uno de los principales factores es la disponibilidad de agua. El medio acuoso es el que permite esa movilidad de los iones. Podemos tener un suelo muy fértil porque tiene muchísimos nutrientes, pero si está seco, no hay movimiento de esos iones, de esos cationes y de esos aniones que necesitamos para lograr ese equilibrio, estimular el movimiento de nutrientes hacia las plantas. Otra cosa muy importante es que la raíz de la planta es el enlace de la planta con el suelo. Y la raíz, como ya vimos en los esquemas animados, la raíz es la que hace el intercambio. Toma un catión del suelo, por ejemplo, un catión positivo, un potasio positivo, lo debe intercambiar con un ion positivo que está en la raíz, que normalmente es agua, un ion H+. Lo cambia y así sigue el proceso tomando lo que necesita. Pero si hay mucha liberación de H+, lo que va a lograr la planta es acidificar el suelo en su beneficio.
y hay necesidad entonces de corregir ese pH. Recordemos que la naturaleza es muy sabia y busca equilibrios, entonces trata de hacer esa corrección. Cuando nosotros tenemos un cultivo intensivo, estamos sometiendo al suelo a altas concentraciones de iones que la planta está intercambiando, está liberando. Y eso es lo que tenemos que corregir. Lo tenemos que regresar al equilibrio natural para poder hacer un nuevo cultivo. Entonces, con todas estas ideas, y si las unimos con la parte física y con la parte biológica, ya se podrán ustedes imaginar que esto se vuelve complejo, se vuelve delicado, porque no es así nomás sentarse y pensar en sembrar algo sin antes conocer cuáles son las características del suelo y determinar si el suelo es fértil, si el suelo es saludable para el cultivo que vamos a colocar. Y por supuesto, cuidarlo para que lo siga haciendo. Yo aquí me quedo con las conclusiones porque más me gustaría escucharlas de ustedes, porque es importante ver qué aprendieron, qué no sabían, qué refrescaron de todo esto que compartí con ustedes. Nuevamente las referencias, pues aquí están, por si les quieren tomar una captura de pantalla. Estas son las referencias, los enlaces web. Y entonces me quedo pendiente para las preguntas y observaciones. Y muy agradecido porque me hayan puesto atención. Tal vez es un poquito larga la conferencia, pero sí es un resumen bastante bueno de qué pasa con la estructura química y por qué es tan importante hablar de ella cuando hablamos del suelo. Así es que, Soani, por favor. Gracias, Cristian. Te agradecemos tu ponencia, tus excelentes conocimientos y nuestros amigos del ministerio ya están listos para el examen. Ah, ok, perfecto. Entonces, por favor, saquen una hoja. Así que Expliquen qué es la salud del suelo. les vamos a dar la palabra un momento para que nos den sus comentarios. Gracias, Cristian. Claro que sí. Un gusto. Hola, buenas. ¿Será que nos pueden poner otra vez las referencias, por favor? Las referencias, con mucho gusto. Rosemary le saluda. Ah, hola Rosemary, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí siempre, ¿verdad? Pues aquí muy Esperando las contentos capacitaciones. de poder aportar alguito. Sí, muchísimas gracias realmente por el tiempo que ustedes pues toman para alimentarnos, ¿verdad? Con toda esta documentación que es de gran importancia. ¿Me Ahí. cuenta Rosemary para cambiar a la siguiente? Sí, ya, gracias. Ya, listo. Ok, la siguiente. Tenemos los enlaces. Ahorita casi. Ok, estamos entonces para las observaciones y las preguntas y los comentarios. Sí, muchísimas gracias. Los enlaces nos faltaron. Los enlaces faltaron. Sí, Voy por nuevamente. favor. No se preocupe. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Ya, ahora sí podemos continuar. Ok. Entonces, cuéntenos. A ver si hay algo que quieran ustedes agregar, por favor. Bueno, la capacitación realmente ha sido muy importante ya que se ha hablado de tanto las propiedades físicas, biológicas, la vez pasada, y ahorita pues con las propiedades químicas que tiene el suelo, ¿verdad? Y bueno, y el conocimiento de estas propiedades químicas de un suelo asume una gran importancia, ¿verdad? Debido a que la determinación de estas nos van a indicar la existencia de algunos problemas, ya sea a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Okay. También nos muestran la fertilidad de un suelo y la disponibilidad de nutrientes que existen en él, ¿verdad? Y pues la gran importancia de todas estas propiedades químicas que tiene el suelo
Y pues en este sentido las propiedades se relacionan con la calidad, ¿verdad? Y la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas, que es el fin, ¿verdad? Y entre estas, pues, como lo mencionaba el doctor, ¿verdad? Resaltar cómo tiene importancia el pH, la materia orgánica, también agregar la conductividad eléctrica y pues cómo esto nos ayudaría, ¿verdad? A conocer la gran importancia que tienen estos suelos. Y pues básicamente sería eso y mencionar que realmente nosotros como equipo de registro y fiscalización estamos contentos, agradecidos porque realmente estas capacitaciones nos sirven como para retroalimentar, ¿verdad? El día a día de nosotros y seguir como abonando a todo el quehacer que nosotros realizamos en el registro de productos, ¿verdad? Entonces, básicamente sería eso y pues dejaría la palabra para la compañera para ver si tiene algún comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Rosemary. Muy valiosas sus observaciones porque sirven para reforzar la importancia de todos los temas. Esto que estamos haciendo es como armar una receta de un alimento. Si no le ponemos uno de los ingredientes, el alimento ya no funciona, ya no nutre igual. Pues igual funciona en este caso, pues cada uno de los elementos que nos permiten tener la salud del suelo. Y sí, el fin es establecer qué se necesita cuidar en el suelo, reponer lo que el suelo necesita, pero ya se dieron ustedes cuenta que en el caso de los nutrientes no podemos agregar de más. Tenemos que agregar lo que se necesita exactamente, ni tampoco podemos agregar de menos, porque si no se da ese equilibrio, o si no corregimos el pH, o si nos pasamos de pH, pues ponemos en riesgo nuestro cultivo. Y además si un suelo no es apto para un cultivo, resulta muy caro adecuar ese suelo para ese cultivo. Es mejor seleccionar los cultivos que son aptos para el tipo de suelo que tenemos. Creo que eso es muy importante, remarcarlo pues en todo lo que usted dijo, remarcarlo y hacerlo, tenerlo presente. Si nosotros podemos darle esa asesoría, por ejemplo, a un pequeño agricultor que está queriendo sembrar algo que su suelo no lo permite, es mejor decirle, mire, ¿sabe qué? Mejor cambie de cultivo, porque no lo va a lograr, o si lo va a lograr, es en poquita, la producción va a ser muy poca o le va a salir muy caro. Eso creo yo que es el resumen final de la importancia de tratar estos temas y poder dar luz, ¿verdad? Dar luz en lo que hacemos, en lo que revisamos. Por favor, Sí, no claro. sé si alguien más, yo ya les quité el impulso por estar hablando de más. No, otra vez, Rosemary. Bueno, y también, como lo mencionaba el doctor, ¿verdad? La importancia que tiene en el sistema alimentario, ya que el 95% de nuestros alimentos provienen de suelo, ¿verdad? Y nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas productoras de alimentos. Y si estos suelos están saludables, producen cultivos sanos y a su vez nutren a las personas y a los animales. Gracias, Y gracias ya, por eso. básicamente sería eso y dejo para un comentario para la compañera. A ver. Hola, doctor. Le saluda Catherine. Sí, Catherine, cuéntenos. Sí, no, viendo toda la ponencia que usted ha realizado en estos momentos, pues como a manera de conclusión, es entendible que un buen análisis del suelo pues puede ayudar a poder obtener una mejor o evaluar la fertilización del suelo para ver y tener una mejor respuesta en base a los requerimientos del cultivo, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que dependiendo del cultivo en específico, pues así va a ser el requerimiento que este va a necesitar del suelo. Además de otro punto, pues que como usted decía también, la interrelación que hay entre toda la composición química, ya que mucha de los componentes que se mencionan, nitrógeno, son parte de nuestro componente, pues como materia orgánica y viva, ¿verdad? Porque genéticamente también los compuestos a nivel del núcleo, pues prácticamente uno de ellos es el fósforo, el nitrógeno, calcio, son bien importantes, entonces sí todo tiene una gran interrelación, ¿verdad?
Así es. Sí, muy completa su ponencia, doctor. Pues muchas gracias. Realmente hemos ido aprendiendo, tomando pues referencias de cuando hacemos las ponencias, de cosas que preguntan, de inquietudes, lo vamos todo agregando para ir puliendo de acuerdo a las necesidades lo que estamos compartiendo. Y sí es vital que nosotros que estamos en este trabajo de impulsar la agricultura responsable y sostenible, pues que lo tengamos presente, ¿verdad? Que no es un juego como todos piensan, que sembrar es tan fácil como abrir un hoyo en la tierra, poner una semilla y echémosle agüita y ahí Dios proveerá. No es así tan fácil, ¿verdad? Es complicado. Es un trabajo especial que requiere para mí, pues me gusta mucho usar ese término, mucha pasión, pero también mucha ciencia y mucha tecnología para poderlo hacer bien. Así es que gracias por el comentario. No sé si hay alguien más. No solamente quizás esos comentarios, doctor. Así que Okay, muchísimas gracias. Como equipo estamos muy contentísimos. Ok, no sé si Alexis o alguien de los demás compañeros quieren decir algo. ¿Soani quiere hacer algún aporte? No, solamente comentarles al equipo del ministerio que Luis se tuvo que retirar, por eso ya no estuvo para brindarles una despedida, pero él tenía otro compromiso. Entonces, agradecerles a todos su atención, su asistencia y a ti, Cristian, por compartirnos tus conocimientos. De verdad que es para todos un honor tenerte como invitado capacitador. No, gracias. Gracias en nombre mío, en nombre de la gremial, en nombre de Luis y todos los que intervenimos para que esto se haga posible. Soani, a ustedes también. Es un gusto poder compartir y ahí estamos presentes. Por favor, nuevamente estamos en las redes, si nos pueden seguir o si nos quieren escribir, ahí está nuevamente nuestro correo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, váyanse preparando porque el examen final va a estar bien feo. No, Ya estamos listos, preparados. Genial. Bueno, Soani, por favor, entonces nos vamos a ir preparando ahí con el temario de 450 preguntas. ¿Cuántos temas llevamos? 18 temas. Excelente. Aquí como registro y fiscalización estamos atentos y a la espera de ese examen. Claro que sí. Solo les pido una disculpa porque definitivamente pues en el caso de la señal pues no depende de mí, eso ya depende de la empresa proveedora de internet, pero sí les pido una disculpa si se cortó, pero me pareció genial que me hayan indicado para rebobinar y regresar. Así es que es un gran gusto, que tengan un buen día y nos quedamos entonces pendientes para la capacitación, la última para cerrar con broche de oro la semana entrante. Así es que nos vemos con esa parte de microbiología que es muy interesante, sobre todo el conocer a todos estos seres que están ahí presentes. Así es que a todos muy buen día y de nos acuerdo. despedimos entonces. Feliz día. Adiós a todos. Feliz día. Adiós a todos. Gracias. Feliz día. Gusto. Adiós.